Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno a Matar a un ruiseñor del autor Harper Lee, un retrato precioso de la infancia, del racismo vivido en Estados Unidos a principios del siglo XX y de la respuesta de muchos humanos, muchas personas viviendo en esta época que intentaron luchar contra estas injusticias. En el vídeo de hoy he incluido una diapositiva explicativa de cada uno de los capítulos que iremos comentando durante la obra. Todas estas diapositivas han sido realizadas por mí. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios. No olvidéis darle al like, compartir el vídeo y suscribiros para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Y ahora, sin más preámbulo, capítulo 1. Este primer capítulo presenta al lector a la narradora del libro, Jean Louise Finch, más conocida como Scout. Scout comienza su historia contando cómo su hermano mayor Jem se rompió el brazo. Ella vincula los eventos que llevaron a la fractura del brazo de Jem a la cadena más amplia de eventos que llevaron a su familia a establecerse en Macomb, Alabama, brindando la perspectiva de su hijo sobre su legado. En el sur, la posición social de una familia se basa en cuánto tiempo ha estado conectada con la ciudad. El legado de la familia Finch se remonta a un comerciante de pieles llamado Simon Finch, que huyó de Inglaterra para escapar de la persecución religiosa. Simon Finch se estableció en una granja llamada Finch Landing a las orillas del río Alabama. La granja apoyó al padre de Scout, un abogado llamado Atticus Finch, su hermano, un médico llamado Jack, y su hermana Alexandra, que siguió viviendo en Finch Landing. Atticus es madre soltera con la ayuda de Calpurnia, una mujer negra autodidacta que desempeña como cocinera de la familia. Scout menciona que su madre murió cuando ella solo tenía 2 años, por lo que tiene pocos recuerdos de ella. Jem, sin embargo, era unos años mayor cuando murió su madre y parece extrañarla mucho de vez en cuando. Scout describe Macomb como un pueblo adormecido y lento en el verano de 1933, cuando comienza la historia del libro. En parte, la ciudad se mueve lentamente debido a la Gran Depresión. No había dónde ir, nada que comprar, ni dinero para comprarlo. El ritmo lento del verano se ve interrumpido con la llegada de un extraño joven llamado Charles Barker Harris, al cual se hace llamar Dill. Dill dice que se está quedando con su tía, la señorita Rachel, vecina de Finch. Elude las preguntas sobre la familia, particularmente la ausencia de su padre, y en su lugar se enfoca en tramas con muchas películas que ha visto, incluyendo Drácula. Jem, que ha leído muchos libros pero ha visto pocas películas en el cine, está impresionado por el conocimiento de Dill. A través de su conocimiento combinado de libros y películas, los 3 niños pasan gran parte del verano representando las tramas de las historias dramáticas. Esta actuación finalmente se convierte en un drama del mundo real cuando los niños discuten los rumores que rodean a Arthur B. Radley, su misterioso vecino que no ha sido visto afuera en muchos años. Scout explica que durante mucho tiempo se ha considerado que la familia Radley es ajena a las normas sociales de Macomb, porque no abren sus puertas a los visitantes. También cuenta lo que sabe de Boo, que cuando era adolescente, Boo salía con los chicos de Cunningham, que eran conocidos por su comportamiento imprudente y alcohólico. Una noche el grupo tuvo problemas con la ley, y al oponerse a enviar a Boo a un centro de detención, su estricto padre Baptista lo encerró en la casa. 15 años después, según la leyenda local, Boo apuñaló a su padre en una pierna con unas tijeras. El señor Radley se negó a internar a Boo en un asilo y en cambio hizo que su hogar fuera aún más restrictivo. Gran parte de la información de los niños sobre Boo Radley se obtiene a través de los cotilleos o chismes del vecindario. Aunque el chisme contiene algunas verdades, estas verdades están enterradas en supersticiones, como el temor de que Boo se deslice por las ventanas por la noche y el rumor de que Boo Radley ha envenenado todas las nueces que caen del árbol en su propiedad. Los niños aceptan este chisme como una realidad en la medida en que la decepción de Jem de Boo como babeante y con las manos ensangrentadas con ojos que salta se aceptan como razonable. Fascinado por las descripciones de Jem, Dill lo reta a tocar la casa Radley. Jem finalmente lo hace huyendo asustado. Scout cree un movimiento de persiana dentro de la casa de Radley, pero no está segura de haberlo visto. Parte primera, capítulo segundo. Llega septiembre y Dill deja Macomb para regresar a su pueblo de Meridian. Scout, mientras tanto, se prepara para ir a la escuela por primera vez, un evento que ha estado esperando ansiosamente. Sin embargo, una vez que finalmente está en la escuela, descubre que su maestra, la señorita Caroline Fisher, trata mal a los niños.
Cuando la señorita Caroline concluye que Atticus debe haber enseñado a Scout a leer, se disgusta muchísimo y hace que Scout se sienta culpable por haber sido educada o por su falta de educación. En el recreo, Scout se queja con Jem, pero Jem dice que la señorita Caroline solo está probando un nuevo método de enseñanza. La señorita Caroline y Scout también se llevan mal por la tarde. Walter Cunningham, un niño de la clase de Scout, no ha traído almuerzo. La señorita Caroline le ofrece 25 centavos para comprar el almuerzo y le dice que puede devolverle el dinero al día siguiente. La familia de Walter es numerosa y pobre, tan pobre que le pagan a Atticus con nueces de nogal, hojas de nabo u otros bienes cuando necesitan ayuda legal. Y Walter nunca podrá devolverle el dinero al maestro o llevar el almuerzo a la escuela. Sin embargo, cuando Scout intenta explicar estas circunstancias, la señorita Caroline no entiende, y se frustra tanto que golpea la mano de Scout con una regla. Capítulo 3. Durante el almuerzo, Scout se pelea con Walter por haberle metido en problemas, pero Jem interviene e invita a Walter a almorzar. En la novela, como en ciertas regiones del país, la comida del mediodía se llama cena. En la casa de Finch, Walter y Atticus discuten las condiciones de la granja como dos hombres, y Walter pone melaza en toda su carne y verduras para horror de Scout. Sin embargo, cuando critica a Walter, Calpurnia la llama a la cocina para regañarla y la bofetea cuando regresa al comedor, diciéndole que sea una mejor anfitriona para el invitado que tienen. De vuelta en la escuela, la señorita Caroline se aterroriza cuando un pequeño insecto sale del cabello de un niño. El chico es Burris Ewell, un miembro del clan Ewell que es aún más pobre y menos respetable que el del clan Cunningham. De hecho, Burris solo viene a la escuela el primer día de cada año escolar haciendo una aparición simbólica para evitar problemas con la ley. Sale del salón de clases haciendo suficientes comentarios maliciosos para hacer llorar al maestro. En casa, Atticus sigue a Scout afuera para preguntarle si algo anda mal, a lo que ella responde que no se siente bien. Ella le dice que cree que ya no irá a la escuela y sugiere que él mismo podría enseñarle. Atticus responde que la ley exige que ella vaya a la escuela, pero él promete seguir leyéndole siempre y cuando no se lo cuente a su maestra. Capítulo 4. El resto del año escolar transcurre sombríamente para Scout, quien soporta un plan de estudios que avanza demasiado lento y le deja constantemente frustrada en clase. Un día después de la escuela pasan por Radley Place y ve un papel de aluminio que sobresale de un nudo en uno de los robles de Radley. Scout llega al nudo y descubre 2 piezas de chicle. Ella mastica ambas piezas y le cuenta a Jem sobre eso. Él entra en pánico y le hace escupirlo. Sin embargo, el último día de clase se encuentran 2 centavos viejos de cabeza de indio escondidos en el mismo nudo donde Scout encontró el chicle y deciden quedárselos. Por fin llega el verano, termina la escuela y Dill regresa a Maycomb. Él, Scout y Jem comienzan sus juegos nuevamente. Una de sus primeras cosas que hacen es rodar unos a otros dentro de una llanta vieja. En el turno de Scout, ella rueda frente a los escalones de Radley y Jem y Scout entran en pánico. Sin embargo, este incidente le da a Jem la idea para su próximo juego. Jugarán Boo Radley. A medida que pasa el verano, su juego se vuelve más complicado hasta que están representando un melodrama completo de la familia Radley. Eventualmente, sin embargo, Atticus los atrapa y les pregunta si su juego tiene algo que ver con los Radley. Jem miente y Atticus vuelve a entrar en la casa. Los niños se preguntan si es seguro seguir jugando a este juego. Capítulo 5. Jem y Dill se vuelven más cercanos y Scout comienza a sentirse excluida de su amistad. Como resultado, comienza a pasar gran parte de su tiempo con uno de sus vecinos, la señora Maudie Atkinson, una viuda con talento para la jardinería y la repostería que era amiga de la infancia del hermano de Atticus, Jack. Ella le dice a Scout que Boo Radley todavía está vivo y que su teoría es que Boo es víctima de un padre severo, ahora fallecido, un bautista lavador de pies que creía que la mayoría de la gente se iba a ir al infierno. La señorita Maudie agrega que Boo siempre fue educado y amigable cuando era niño. Ella dice que la mayoría de los rumores sobre él son falsos, pero que si no estaba loco cuando era niño probablemente lo esté ahora. Mientras tanto, Jem y Dill planean darle una nota a Boo invitándole a tomar un helado con ellos. Intentan clavar la nota en una ventana de Radley Place con una caña de pescar, pero Atticus los atrapa y les ordena que dejen de atormentar a ese hombre con notas o con el juego Boo Radley. Capítulo 6.
Jem y Dill obedecen a Atticus hasta el último día de Dill en Mycomb, cuando él y Jem planean escabullirse a Radley Place y mirar a través de una persiana suelta. Scout los acompaña y se arrastran por la casa mirando a través de varias ventanas. De repente ven la sombra de un hombre con un sombrero y huyen, escuchando una escopeta dispararse detrás de ellos. Se escapan por debajo de la cerca del patio de la escuela, pero los pantalones de Jem quedan atrapados en la cerca y tienen que quitárselo a patadas para liberarse. Los niños regresan a casa donde se encuentran una colección de adultos del vecindario, incluidos Atticus, Miss Maudie, Stephanie Crawford, la chismosa del vecindario. La señorita Maudie les informa que el señor Nathan Radley le disparó a un negro en su jardín. La señorita Stephanie agrega que el señor Radley está esperando afuera con su arma para poder disparar al siguiente sonido que escuche. Cuando Atticus le pregunta a Jem dónde están sus pantalones, Dill interviene diciendo que ganó los pantalones de Jem en un juego de strip poker. Atticus, alarmado, les pregunta si estaban jugando a las cartas. Jem responde que solo estaban jugando con unos fósforos. Más tarde, esa noche, Jem se escapa a Radley Place y recupera sus pantalones. Capítulo 7. Unos días después de que comenzaran las clases del año, Jem le dice a Scout que encontró los pantalones misteriosamente remendados y colgados cuidadosamente sobre la cerca. Cuando regresan a casa de la escuela ese día, encuentran otro regalo escondido en el nudo, una bola de hilo gris. Lo dejan allí por unos días, pero nadie lo toma, por lo que lo reclaman como suyo. Como era de esperar, Scout es tan infeliz en segundo grado como lo fue en el primero, pero Jem le promete que la escuela mejora a medida que avanza. A fines de ese otoño aparece otro regalo en el nudo, 2 figuras talladas en jabón para parecerse a Scout y Jem. Las figuras son seguidas sucesivamente por chicles, una medalla de ortografía y un viejo reloj de bolsillo. Al día siguiente, Jem y Scout descubren que el nudo se ha rellenado con cemento. Cuando Jem le pregunta al señor Radley, Nathan Radley, el hermano de Boo, sobre el nudo al día siguiente, el señor Radley responde que tapó el nudo porque el árbol se estaba muriendo. Capítulo 8. Por primera vez en años, Mycomb soporta un verdadero invierno. Incluso hay nevadas ligeras, un evento lo suficientemente raro como para cerrar la escuela. Jem y Scout acarrean tanta nieve como pueden del jardín de la señorita Maudie al suyo. Como no hay suficiente nieve para hacer un muñeco de nieve real, construyen una pequeña figura de tierra y la cubren con nieve. Lo hacen parecer al señor Harvey, un hombre desagradable que vive al final de la calle. Señor Avery, perdona, no Harvey. El parecido con la figura del señor Avery es tan fuerte que Atticus exige que lo disimulen. Jem coloca el sombrero para el sol de la señorita Maudie en su cabeza y le pone las tijeras de podar en las manos para su disgusto. Esa noche, Atticus despierta a Scout y la ayuda a ponerse la bata y el abrigo y sale con ella y Jem. La casa de la señorita Maudie está en llamas. Los vecinos la ayudan a salvar sus muebles y el camión de bomberos llega a tiempo para evitar que el fuego se propague a otras casas. Pero la casa de la señorita Maudie se quema hasta los cimientos. En la confusión, alguien cubre a Scout con una manta. Y cuando Atticus más tarde le pregunta al respecto, ella no tiene ni idea de quién se la puso encima. Jem se da cuenta de que Boo Radley se la puso y le revela a Atticus toda la historia del nudo, los regalos y los pantalones remendados. Atticus les dice que se lo guarden y Scout, al darse cuenta de que Boo estaba justo detrás de ella, casi vomita. A pesar de haber perdido su casa, la señorita Maudie está alegre al día siguiente. Ella les dice a los niños cuánto odiaba su antiguo hogar y que ya está planeando construir una casa más pequeña y plantar un jardín más grande. Ella dice que desearía haber estado allí cuando Boo le puso la manta sobre Scout para atraparlo en el acto. Capítulo 9. En la escuela, Scout casi comienza una pelea con un compañero de clase llamado Cecil Jacobs, que después de que éste usara un insulto racial para declarar que Atticus defiende a los negros. Se le ha pedido a Atticus que defienda a Tom Robinson, un hombre negro acusado de abusar de una mujer blanca. En un caso que no puede esperar ganar, pero Atticus le dice a Scout que debe discutirlo para mantener su sentido de la justicia y el respeto por sí mismo. En Navidad, el hermano de Atticus, Jack, viene a quedarse con Atticus durante una semana durante las vacaciones. Scout generalmente se lleva bien con el tío Jack, pero cuando él llega a Mycomb, ella comienza a maldecir frente a él, un hábito que ha adquirido recientemente. Después de la cena, Jack hace que Scout se siente en su regazo y le advierte que no maldiga en su presencia.
El día de Navidad, Atticus lleva a sus hijos y a Jack a Finch Landing, una casa antigua en el campo, donde viven la hermana de Atticus, Alexandra, y su esposo. Allí Scout soporta a Francis, el nieto de Alexandra, a quien habían dejado en Finch Landing para las vacaciones. Scout piensa que Francis es el niño más aburrido que ha conocido nunca. También tiene que aguantar a la remilgada y correcta Alexandra, que insiste en que Scout se vista como una dama en vez de usar pantalones. Una noche Francis le dice a Scout que Dill es un enano y luego usa un insulto racial ofensivo para menospreciar a Atticus, quien simpatiza con los negros. Scout maldice a Francis y lo golpea. Francis le dice a Alexandra y al tío Jack que Scout lo golpeó, y el tío Jack azota a Scout sin escuchar su versión de los hechos. Después de que regresen a Maycomb, Scout le cuenta a Jack lo que dijo Francis y Jack se pone furioso. Sin embargo, Scout le hace prometer que no le dirá nada a Atticus porque éste le había pedido que no peleara con nadie por lo que se dice de él. Jack promete y cumple su palabra. Más tarde, Scout escucha a Atticus decirle a Jack que Tom Robinson es inocente, pero está condenado ya que es inconcebible que un jurado compuesto exclusivamente por blancos lo absuelva. Capítulo 10. Atticus, dice Scout, es algo mayor que la mayoría de los demás padres de Maycomb. Su edad relativamente avanzada a menudo avergüenza a sus hijos. Usa anteojos y lee, por ejemplo, en lugar de cazar y pescar con los demás hombres de la ciudad. Un día, sin embargo, aparece un perro rabioso que deambula por la calle principal hacia la calle de los Finch. Calpurnia llama a Atticus, quien regresa con Heck Tate, el sheriff de Maycomb. Heck trae un rifle y le pide a Atticus que dispare al animal. A Jem, y ante el asombro de Scout, Atticus lo hace golpeando al perro con su primer tiro, a pesar de su considerable distancia con el perro. Más tarde, la señorita Maudie les dice a Jem y Scout que cuando era joven, Atticus era el mejor tirador del condado. Le mataba todo de un tiro. Scout está ansioso por alardear de esto, pero Jem le dice que lo mantenga en secreto, porque si Atticus hubiera querido que lo supieran, se lo habría dicho. Capítulo 11. De camino al distrito comercial de Maycomb se encuentra la casa de la señora Dubose, una anciana cascarrabia que siempre grita a Jem y Scout cuando pasan. Atticus le advierte a Jem que sea un caballero con ella, porque ella es vieja y está enferma. Pero un día ella les dice a los niños que Atticus no es mejor que los negros y basura para los que trabaja, y Jem pierde los estribos. Jem toma un bastón de Scout y destruye todos los arbustos de camelia de la señora Dubose. Como castigo, Jem debe ir a su casa todos los días durante un mes y leerle. Scout la acompaña y soportan los abusos de la señora Dubose con los ataques peculiares que ocurren al final de cada sesión de lectura. Cada sesión es más larga que la anterior. La señora Dubose muere poco más de un mes después de que termina el castigo de Jem. Atticus le revela a Jem que era adicta a la morfina y que la lectura fue parte de su exitoso esfuerzo por combatir esa adicción. Atticus le da a Jem una caja que la señora Dubose le había dado a su doncella para Jem. En ella yace una sola camelia blanca. Capítulo 12. En el momento en el que Jem cumple los 12 años, comienza a exigir a Scout que deje de molestarle y que actúe más como una niña que como un niño. Scout se enfada y espera desesperadamente la llegada de Dill en el verano. Sin embargo, para decepción de Scout, Dill no va a ir a Maycomb ese año. Envía una carta diciendo que tiene un nuevo padre, presumiblemente su madre se ha vuelto a casar, y se quedará con su familia en Meridian. Para empeorar las cosas, la legislatura estatal de la que Atticus es miembro entra en sesión, lo que obliga a Atticus a viajar a la capital del estado todos los días durante 2 semanas. Calpurnia decide llevar a los niños a su iglesia, una iglesia de color, ese domingo. La iglesia de Black Maycomb es un edificio antiguo llamado Primera Compra porque fue comprado con las ganancias de los esclavos liberados. Una mujer lula critica a Calpurnia por traer niños blancos a la iglesia, pero la congregación generalmente es amistosa y el reverendo Sikes les da la bienvenida y dice que todos conocen a su padre. La iglesia no tiene dinero para himnarios y pocos de los feligreses saben leer, así que cantan haciendo eco de sus palabras que Cebo, el hijo mayor de Calpurnia y el recolector de basura del pueblo, lee de su único himnario. Durante el servicio, el reverendo Sikes hace una colecta para la esposa de Tom Robinson, llamada Helen, quien no puede encontrar trabajo ahora que su esposo ha sido acusado de violación.
Después del servicio, Scout se entera de que Tim Robinson ha sido acusado por Bob Ewell y no puede entender por qué alguien creería la palabra de los Ewell. Cuando los niños regresan a casa, encuentran a la tía Alexandra esperándolos. Capítulo 13. La tía Alexandra explica que debería quedarse con los niños por un tiempo, para darles una influencia femenina. Maycomb le da una excelente bienvenida. Varias damas del pueblo le hornean pasteles y le invitan a tomar un café. Y pronto se convierten en una parte integral de la vida social del pueblo. Alexandra está muy orgullosa de los Finch y se pasa gran parte de su tiempo discutiendo las características de las distintas familias de Maycomb. Esta conciencia familiar es una parte integral de la vida en Maycomb, un pueblo antiguo donde las mismas familias han vivido durante generaciones, donde cada familia tiene sus peculiaridades y excentricidades. Sin embargo, Jem y Scout carecen del orgullo que la tía Alexandra considera acorde de ser un Finch. Ella le ordena a Atticus que les dé una conferencia sobre el tema de su ascendencia. Hace un valiente intento, pero solo logra hacer llorar a Scout. Capítulo 14. El juicio inminente de Tom Robinson y el papel de Atticus como su abogado defensor hace que Jem y Scout sean objetos de susurros y miradas cada vez que van a la ciudad. Un día, Scout intenta preguntarle a Atticus qué es una violación y surge el tema del viaje de los niños a la iglesia de Calpurnia. La tía Alexandra le dice a Scout que no puede volver el próximo domingo. Más tarde, intenta convencer a Atticus de que se deshaga de Calpurnia, diciendo que ya no la necesitan. Atticus se niega. Esa noche, Jem le dice a Scout que no se enfade con Alexandra. Scout se enfada por haber sido sermoneado y ataca a Jem. Atticus interrumpe la pelea y los envía a la cama. Scout descubre algo debajo de su cama. Ella llama a Jem y descubren a Dill escondido allí. Dill escapó de casa porque su madre y su nuevo padre no le prestaron suficiente atención. Tomó un tren desde Meridian a Maycomb Junction a 14 millas de distancia, y cubrió la distancia restante a pie y en la parte trasera de un vagón de algodón. Jem va por el pasillo y le dice a Atticus que vaya. Atticus le pide a Scout que consiga más comida que un molde de pan de maíz frío para Dill. Antes de ir a la puerta de al lado para decirle a la tía de Dill, la señorita Rachel, dónde se encuentra, Dill come, luego se mete en la cama de Jem para dormir, pero pronto se sube a la cama de Scout para hablar sobre cosas. Capítulo 15. Una semana después de la llegada de Dill, un grupo de hombres encabezados por el sheriff, Heck Tate, llega a la casa de Atticus por la noche. A medida que se acerca su juicio, Tom Robinson será trasladado a la cárcel de Maycomb y han surgido preocupaciones sobre la posibilidad de una tumba de linchamiento. Más tarde, Jem le dice a Scout que Alexandra y Atticus han estado discutiendo sobre el juicio. Ella casi lo acusó de traer la desgracia a la familia. La noche siguiente, Atticus lleva el auto a la ciudad. Alrededor de las 10, Jem, acompañado por Scout y Dill, salen a escondidas de la casa y siguen a su padre hasta el centro de la ciudad. Desde la distancia ven a Atticus sentado frente a la cárcel de Maycomb leyendo un periódico. Jem sugiere que no molesten a Atticus y regresan a casa. En ese momento 4 autos ingresan a Maycomb y se estacionan cerca de la cárcel. Un grupo de hombres sale y uno exige que Atticus se aleje de la puerta de la cárcel. Atticus se niega y Scout de repente sale corriendo de su escondite al lado solo para darse cuenta que en este grupo de hombres difiere del grupo que llegó a su casa la noche anterior. Jem y Dill le siguen, y Atticus le ordena a Jem que se vaya a casa. Jem se niega y uno de los hombres le dice a Atticus que tiene 15 segundos para que sus hijos se vayan. Mientras tanto, Scout mira alrededor del grupo y reconoce al señor Cunningham, el padre de su compañero de clase, Walter Cunningham. Ella comienza a hablar con él sobre sus vínculos legales y su hijo le pide que le diga hola. Todos los hombres la miran. El señor Cunningham, repentinamente avergonzado, se agacha y le dice a Scout que le dirá a su hijo hola por ella. Y luego les dice a sus compañeros que se vayan. Se van y el señor Underwood, propietario del periódico, habla desde una ventana cercana donde está colocado con una escopeta de 2 cañones. Te había cubierto todo el tiempo, Atticus. Atticus y el señor Underwood hablan un rato y luego Atticus lleva a los niños a casa. Capítulo 16. El juicio comienza al día siguiente. Gente de todo el condado inunda la ciudad. Todos hacen acto de presencia en la sala del tribunal donde la señorita Stephen Crawford hasta el señor Dolphus Raymond, un rico excéntrico que posee un terreno en la orilla de un río, vive cerca de la línea del condado y está involucrado con una mujer negra y tiene hijos mulatos.
Solo la señorita Modi se niega a ir, diciendo que ver a alguien siendo juzgado por su vida es como asistir a un carnaval romano. La gran multitud acampa en la plaza del pueblo para almorzar. Después, James, Scout y Dill esperan a que la mayoría de la multitud entre al juzgado para poder colarse por la parte de atrás y así evitar que Atticus los vea. Sin embargo, debido a que esperan demasiado, logran obtener los asientos solo cuando el reverendo Sikes les permite sentarse en el balcón donde los negros deben sentarse para ver el juicio. Desde estos asientos pueden ver toda la sala del tribunal. El juez Taylor, un anciano de pelo blanco con reputación de dirigir su tribunal de manera informal, preside el caso. El fiscal, el señor Gilmer, interroga a Heck Tate, que cuenta cómo la noche del 21 de noviembre Bob Ewell le instó para ir a casa de los Ewell y le dijo que su hija Mayella había sido abusada. Cuando Tate llegó allí, encontró a Mayella amagullada y golpeada, y ella le dijo que Tom Robinson había hecho eso. Atticus interroga al testigo, quien admite que no llamaron a ningún médico y le dice a Atticus que los moretones de Mayella se concentraron en el lado derecho de su rostro. Tate abandona el estrado y llaman a Bob Ewell. Bob Ewell y sus hijos viven detrás del basurero de la ciudad en una cabaña con techo de hojalata y un patio lleno de basura. Nadie está seguro de cuántos hijos tiene Ewell, y el único rincón ordenado del jardín está plantado con geranios bien cuidados que se rumorea que pertenecen a Mayella. Un hombrecito extremadamente grosero, Ewell, testifica que en la noche en cuestión estaban saliendo del bosque con una carga de leña cuando escuchó a su hija gritar. Cuando llegó a casa miró por la ventana y vio a Tom Robinson abusando. Robinson huyó y Ewell entró en la casa. Vio que su hija estaba bien y corrió a buscar al sheriff. El contrainterrogatorio de Atticus es breve. Le pregunta al señor Ewell por qué no llamaron al médico. Dicen que era demasiado caro y no era necesario. Y luego le pide al testigo que escriba su nombre. Ewell firma con la mano izquierda, lo que implica que él fue la persona que golpeó a Mayella. Capítulo 18. Mayella es llamada al estrado. Scout describe a Mayella como notablemente limpia en contraste con su padre. Mayella parece muy incómoda y inmediatamente llora. También demuestra su resentimiento hacia Atticus, malinterpretando su cortesía y gentileza como condescendiente. Atticus le hace a Mayella una serie de preguntas sobre su vida hogareña. Las respuestas de Mayella la caracterizan como una persona solitaria y obediente que cuida de su familia en ausencia de su madre, y que no tiene amigos propios. También da a entender a través de su resistencia a la pregunta de Atticus sobre cómo la trata su padre, el que el señor L es abusivo cuando bebe. Mayella testifica que invitó a Tom Robinson a su casa para romper un chifrobe. Inicialmente afirma que solo lo invitó una vez, luego se contradice y dice que podría haberlo invitado varias veces. También contradice el testimonio anterior sobre sus heridas diciendo que no recuerda si Tom le golpeó. Y luego sigue diciendo que sí le golpeó. Su testimonio revela los muchos agujeros evidentes en el caso de la fiscalía contra Tom Robinson. Atticus le pregunta a Mayella si Tom Robinson es realmente el hombre que se aprovechó de ella. Cuando Mayella insiste en que lo estaba, Atticus le pide a Tom que se ponga de pie. La audiencia de la sala del tribunal observa que el brazo izquierdo de Tom está lisiado. Tom explica que su brazo quedó atrapado en una desmontadora de algodón cuando tenía 12 años, y la máquina le desgarró todos los músculos. Así, Atticus revela que Tom Robinson no era físicamente capaz de vencer a Mayella con su brazo izquierdo. Sintiéndose expuesta, Mayella le pregunta a Atticus que sus aires de fantasía no llegarán a nada. Luego se llama a la corte al receso. Jem es optimista sobre el juicio, pero Scout no está seguro de que vayan a ganar. Capítulo 19. Atticus llama a un solo testigo, Tom Robinson, al estrado. Tom testifica que Mayella lo invitó varias veces a realizar pequeñas tareas. Un día envió a los niños a tomar un helado con el dinero que pasó el año ahorrando. Sin decirlo explícitamente, Tom insinúa que Mayella hizo esto para asegurarse de estar a solas con él. Tom luego testifica que Mayella lo invitó a entrar en la casa. Le pidió que se parara en una silla para alcanzar algo encima del tocador. Luego lo agarró por las piernas, saltó sobre él y lo besó. Luego apareció Bob Ewell gritando amenazas obscenas. Tom salió corriendo de la escena temiendo por su vida. Mientras Tom da su testimonio, Scout reflexiona sobre la soledad de Mayella y señala que los blancos no querían tener nada que ver con ella porque vivía entre cerdos. Los negros no querían nada tener que ver con ella porque era blanca, y que irónicamente Tom Robinson era la única persona que conocía que era amable con ella.
Link Deas, el empleador de Tom, se pone de pie y declara que en 8 años de trabajo nunca ha tenido ningún problema con Tom. El juez expulsa enfadado a Deas de la corte por hablar fuera de lugar. El fiscal, el señor Gilmer, interroga a Tom. Cuando Gilmer le pregunta a Tom por qué hizo tantos quehaceres de Mayela, Tom comienza a explicar que sintió mucha pena por ella ya que parecía esforzarse más que el resto de ellos. Inmediatamente se da cuenta que ha cometido un error deplorable, ya que el jurado se opondrá a la idea de que un hombre negro se compadezca de una mujer blanca. Dill rompe a llorar. Scout lo lleva afuera para que se enfríe. Dill dice que no puede soportar la forma degradante en la que el señor Gilmer le habla a Tom. Capítulo 20. Dolphus Raymond, un hombre blanco local tristemente célebre por casarse con la mujer negra y engendrar hijos mestizos, está sentado en el césped. Raymond le dice a Dill que comprende sus sentimientos. Le ofrece a Dill un trago de una bolsa de papel para calmar sus nervios. Scout inicialmente está ansiosa porque Raymond le está dando alcohol a Dill, pero Dill sonríe cuando bebe de la bolsa, revelando que la bebida es simplemente Coca-Cola. Raymond luego explica que solo finge ser un borracho. Él dice que su desempeño de la embriaguez le ofrece al pueblo una explicación fácil de las lecciones de su vida y de su esposa. Scout y Dill regresan a la sala del tribunal y escuchan mientras Atticus da un discurso inusualmente apasionado. En su discurso, Atticus ruega al jurado que le crea a Tom Robinson, refiriéndose a los tribunales como los grandes igualadores del país. Su discurso es interrumpido por Calpurnia, que camina por el pasillo hacia él. Capítulo 21. Calpurnia le da a Atticus una nota de la tía Alexandra. La nota dice que está preocupada por los niños porque han estado desaparecidos de casa desde el mediodía. El señor Underwood revela que los niños han estado observando el juicio desde el balcón de colores del juzgado. Atticus está molesto por la angustia que le han causado a Alexandra, pero permite que los niños regresen para el anuncio del veredicto después de cenar. Calpurnia los lleva a casa donde comen rápido. Cuando regresan, encuentra que el jurado aún está deliberando. El reverendo Sikes ha guardado sus lugares en el balcón. El jurado tarda unas horas en deliberar sobre el caso. En un estado de ensueño, Scout escucha mientras el jurado regresa con un veredicto de culpabilidad. Cuando la sala del tribunal se vacía y Atticus pasa por debajo del balcón, la sección de gente de color se levanta para honorarlo. Capítulo 22. Jem llora esa noche enojado por la injusticia que ha presenciado. Cuando los niños le preguntan a Atticus cómo pudo suceder esto, este responde con cansancio: no lo sé, pero lo hicieron. Lo han hecho antes y lo volverán a hacer, y cuando lo hacen parece que solo los niños lloran. A la mañana siguiente, Calpurnia recibe a Atticus con una gran cantidad de comida traída por los residentes negros de Mycomb para mostrar su agradecimiento. Atticus está muy conmovido por este gesto, pero se va al trabajo sin desayunar. Modi invita a los niños a su casa a comer pastel. Ella intenta consolarlos explicando que hay algunos hombres en este mundo que nacieron para hacer nuestro desagradable trabajo por nosotros. Tu padre es uno de ellos. Jem todavía parece desilusionado por la experiencia del juicio. Cuando salen de la casa de la señora Modi, llega la señora Stephanie. Ella anuncia que en la ciudad el señor Ewell acaba de escupir a Atticus. Capítulo 23. Atticus resta importancia al incidente y dice que está contento de asumir la culpa por el orgullo herido de Beau Ewell, si eso le ahorra a Mayela una paliza adicional de parte de su padre. Jem, sin embargo, sigue enfadado y denuncia que el sistema judicial es injusto. Atticus explica que el razonamiento del jurado estaba viciado. Él dice que cualquier persona blanca que se aprovecha de una persona negra es basura. También ilumina lo que sucederá ahora que el juicio ha terminado, explicando que Tom Robinson ha sido trasladado a otra prisión a 70 millas de distancia, donde esperará su apelación. Atticus expresa su creencia de que Tom tiene buenas posibilidades de ser indultado. Sin embargo, si pierde, Tom Robinson irá a la silla eléctrica porque en Alabama el abuso se considera un delito capital. Atticus insinúa un momento esperanzador en el juicio, sugiriendo que una de las pocas personas que querían que Tom fuera absuelto era un tal Cunningham. Scout está complacida y quiere invitar a Walter. Alexandra, sin embargo, se niega a entretener a los Cunningham. Cuando Scout expresa su confusión, Jem intenta explicar que la familia Cunningham es de una clase diferente a la de la familia Finch. Describe el sistema de castas de Mycomb en 4 niveles: el tipo ordinario como nosotros, del tipo como los Cunninghams en el bosque, del tipo como los Ewell en el vertedero y los negros. Jem explica que cada nivel desconfía del que está directamente debajo de él.
Scout permanece confundida y afirma que cree que todas las personas son esencialmente iguales. Jem, sin embargo, ha llegado a una comprensión más madura pero enrevesada de la humanidad. Dice que cree que empieza a entender por qué Boo Radley se quedó encerrado en la casa todo este tiempo, porque quiere quedarse adentro y evitar tratar con la gente que le desprecia. Capítulo 24. Alexandra organiza un círculo misionero en una tarde de agosto, motivada por su creciente amistad con Calpurnia. Scout se pone un vestido y lleva una jarra de café a la mesa de las damas. Alexandra le invita a quedarse y las mujeres hablan sobre el estilo de vida y el entorno de vida de una tribu africana empobrecida que esperan convertir al cristianismo. Las mujeres expresan desdén y disgusto por las costumbres de la tribu africana. Esta discusión es seguida por comentarios condescendientes sobre los sirvientes negros de las mujeres. En sus comentarios las mujeres caracterizan la justa ira de sus sirvientes por el juicio como no cristiana. Molesta por la falta de perspectiva de las mujeres, Maddie les interrumpe con aspereza y Alexandra parece agradecida. Atticus llega temprano a casa, le dice a Calpurnia que la acompañe a casa de los Robinson porque Tom le ha disparado 17 veces en un intento de escapar de la prisión. Alexandra está atónita y entristecida por la noticia, pero Maddie la convence para que vuelva a su papel de dama que entretiene a su compañía. Scout ofrece su ayuda reflexionando que si la tía podía ser una dama en ese momento como ese, ella también podría. Capítulo 25. Este capítulo abre un día de septiembre. Scout nota una oruga en el porche y quiere aplastarla, pero Jem le ordena que no lo haga. Explica que al igual que un ruiseñor, el insecto nunca le hizo daño a nadie. Los pensamientos de Scout se vuelven hacia Dill, a quien extraña. Recuerda lo que él le contó sobre la noche en que Atticus y Calpurnia fueron a ver a los Robinson. Esa noche Jim llevó a Dill a andar y su padre los vio caminando por la carretera volviendo del pozo de natación. Cuando el auto los recogió, Jem convenció a Atticus para que los llevaran con los Robinson. Según Dill, Helen Robinson se derrumbó con solo ver a Atticus, sabiendo de alguna manera lo que había sucedido incluso antes de que se lo dijeran. Dill informó que Helen simplemente se cayó al suelo como si un gigante de pie grande la pisara y como una hormiga. En Mycomb, la noticia de la muerte de Tom circula durante 2 días y luego pasa rápidamente. El señor Underwood es una de las pocas personas que parece importarles y escribe un apasionado editorial lamentando la muerte de un hombre inocente. En su artículo compara la muerte de Tom Robinson con la matanza sin sentido de pájaros cantores por parte de cazadores y niños. Sin embargo, la mayoría de la gente del pueblo descarta la muerte de Tom como una circunstancia típica. Mientras tanto, Bob Ewell afirma amenazadoramente que la muerte es una menos y faltan 2 más. Capítulo 26. Cuando comienza la escuela, Scout y Jem se pasan por la casa de Radley todos los días. Scout continúa deseando poder ver a Boo, pero su anhelo ahora contiene matices más maduros. Ella quiere ver a Boo y saludarlo como un vecino amistoso. La maestra del 3er grado de Scout, la señorita Gates, requiere que los estudiantes den presentaciones semanales de eventos actuales. Durante estas presentaciones, Cecil Jacobs ofrece una serie de reflexiones ingenuas sobre el internamiento de judíos por parte de Adolf Hitler. La señorita Gates luego critica la dictadura en Alemania y dice que Estados Unidos es diferente porque es una democracia. Después de la escuela, Scout se acerca a Jem confundido por el odio hipócrita de la señora Gates hacia Hitler. Ella recuerda cómo la señora Gates salió del juzgado después del juicio de Tom Robinson y dijo: es hora que alguien les dé una lección, se estaban poniendo muy por encima de sí mismos y lo siguiente que creen pueden hacer es casarse con nosotros. Jem está furioso, porque Scout ha sacado a relucir el juicio. Él le ordena que nunca más hable de eso. Capítulo 27. A mediados de octubre la vida en Mycomb parece haberse calmado. Bob Ewell consigue un trabajo en WPA que pierde rápidamente culpando a Atticus de su despido. Poco después, Link Deas le da un trabajo a Helen Robinson. Bob Ewell la acosa todos los días cuando pasa por su casa hasta que Deas se entera de su acoso. Se enfrenta a Bob Ewell y finalmente cesa el acoso. Tras su acoso a Helen, el juez Taylor ve a Ewell merodeando por la casa. Esa festividad de Halloween, la escuela organiza un desfile en el que todos los niños interpretan los papeles de los productos agrícolas de Mycomb. A Scout se le asigna el papel de cerdo y viste un disfraz de jamón forrado con malla de alambre. Todavía mentalmente exhausto por los eventos del año, nadie de la familia, excepto Jem, viene al concurso. Jem y Scout caminan juntos a casa después del desfile.
comenzando, como lo expresa Scout siniestramente, su viaje más largo juntos. Capítulo 28. Scout está tan avergonzada después del concurso que se queda con su disfraz de jamón para esconderse debajo. Caminando juntos por el bosque oscuro, ella y Jem escuchan un ruido. Sin embargo, atribuyen su miedo a los nervios de Halloween. Casi han llegado a la carretera principal cuando el señor Ewell los ataca, respirando con dificultad y oliendo a whisky rancio. En su disfraz descarbado, Scout pierde el equilibrio y se cae. Siente que algo desgarra la malla de su disfraz y luego escucha una lucha física cuando de repente la alejan de su atacante. Eventualmente los sonidos de lucha cesan y Scout emerge de su disfraz. Ella vaga, adormecida a casa, notando a un hombre a través de la luz de su lámpara. Ella ve al hombre llevar a Jem de regreso a casa. Cuando Scout llega a casa, el Dr. Reynolds está atendiendo a Jem en su habitación. Dice que Jem tiene un brazo roto, pero que por lo demás está bien. El sheriff Heck Tate llega a la casa y revela que encontró a Bob Ewell debajo de un árbol con un cuchillo clavado debajo de las costillas. Tate declara que Bob Ewell está muerto. Capítulo 29. Scout relata su versión de los hechos de la noche, describiendo lo que escuchó y presenció a través de la confusión de su disfraz de jamón destrozado. Cuando examinan el disfraz, Tate comenta que probablemente le salvó la vida, notando las profundas marcas de corte a lo largo del cable. Scout les dice que vio a un hombre llevar a Jem. Luego ve a su salvador en la esquina de la habitación. Se da cuenta que el hombre no es otro que Boo Radley. Capítulo 30. Boo se sienta con Scout en el columpio del porche mientras Heck Tate y Atticus discuten sobre quién debería ser acusado del asesinato de Bob Ewell. Atticus parece que Jem cometió el asesinato. Tate parece entender de inmediato que Bob Ewell fue asesinado por Boo Radley. Tate decide declarar la muerte como un accidente, alegando que Bob Ewell se cayó sobre su propio cuchillo. Él dice que sería pecado correr la voz sobre lo que hizo Boo. Atticus agradece a Boo por salvar la vida de sus hijos. Capítulo 31. Scout lleva a Boo a la habitación de Jem, donde Boo acaricia el cabello de Jem para desearle buenas noches. Luego acompaña a Boo Radley de regreso a su casa y comenta: Atticus tenía razón. Una vez dijo que nunca conoces realmente a un hombre hasta que te pones en sus zapatos y caminas con ellos. Solo pararme en el porche de Radley fue suficiente. Luego le expresa su amplia gama de emociones a Atticus, diciendo que solía tener miedo de Boo solo para descubrir, al conocerlo, que era un señor muy agradable. Atticus responde: la mayoría de gente lo es, Scout, cuando finalmente descubres cómo son. Y con esto concluimos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya quedado claro, espero que hayáis disfrutado escuchando este resumen tanto como yo disfruté leyendo este libro. Como siempre y como recordatorio, deciros que un resumen jamás podrá acercarse a la calidad de la obra original. Así que desde aquí hago un llamamiento para que podáis leer el libro y después vengáis a este vídeo para clarificar algún aspecto de la lectura que no os haya quedado claro. Dicho esto, muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.